enclave eterno de los poetas, territorio fértil donde el verso danza, el sentido se bifurca y la alusión manda. Paradojas, metáforas, analogías y metonimias. Pasado, presente y futuro de la poesía contada por sus intérpretes dentro de su hábitat natural. La ciudad. Bueno, tratándose de la ciudad de los poetas, estamos en la emblemática librería clásica y moderna, que es una maravilla poder ofrecer este espacio que ha tenido tanto que ver con las tertulias tan queridas. En esta oportunidad, no menos importante, es nuestro invitado, nuestro querido Santiago Kovatlov. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Lidia? Muy conmovido también por compartir este espacio con vos, en el doble sentido del término, el espacio de este programa y la casa en la que vamos a llevar adelante el despliegue de nuestra conversación. Porque efectivamente, si Buenos Aires tiene sitios emblemáticos para la literatura, este es uno. Sí. Este sin duda es uno. Aquí el espíritu de Natu Poblet y de su hermano nos acompaña siempre. Yo preguntaba, en las tantas charlas que tenemos, dialogamos por teléfono, a través del WhatsApp, te preguntaba si el hombre tiene, ¿cuántos interrogantes más tiene el hombre o el poeta? Y me has dicho algo muy lindo en ese momento que a mí me pareció de mucha hondura, porque el interrogante del hombre, algo así me decías, es el que definitivamente nos lleva a la poesía. ¿Me lo podés? Sí, recordás muy bien lo que conversamos. Yo tengo la convicción de que la poesía se alimenta de la experiencia que el hombre tiene, pero no solo el hombre poeta. Todos los hombres comparten la experiencia del tiempo, del espacio, del prójimo y sobre todo de los interrogantes que plantea la identidad. Ahora, no todos los hombres son capaces o tienen la íntima necesidad de transfigurar esa experiencia en un canto. Algunos sí. Es una bendición o no, depende de quién hablemos, pero lo cierto es que nosotros formamos parte de esa larga caravana de seres que han sentido la necesidad de convertir su experiencia en una canción. Como en un canto general. Eso es, como diría el maestro Neruda. Pero lo cierto es que sí, yo creo que el poeta es el que, para usar un término contemporáneo, capitaliza la experiencia de la persona y la transforma en un mensaje que representa algo más que a aquel que escribe, ¿no? Un poema afortunado es un poema ante el cual otros seres humanos pueden decir es mío. Hay una identificación, hay un diálogo entre el lector y el escritor. Mirá, la anécdota más deliciosa que yo conozco al respecto la viví en la presentación de un libro de ensayos, en que cuando llegó la hora de firmar ejemplares se me acercó un señor con un muy buen poder actoral y mientras se encaminaba hacia mí con su ejemplar en la mano me lo muestra y me dice: usted no tiene ningún derecho. Ninguno, ¿me escuchó? Ningún derecho. Mire lo que ha hecho. Usted me ha robado todas mis ideas. Todo lo que yo pienso está aquí. Y nos reíamos juntos. Hermosísimo, ¿no? Y él me decía... Sí, ese espejo, ¿no? Sí, que provoca... Él había subrayado el ejemplar mostrándome hasta qué punto, bueno, lo que yo había expuesto lo representaba. Y fue muy hermoso y creo que no hay nada más alto. Alfredo Beiravés solía decir: la poesía me ha dado lo esencial, la poesía me ha dado amigos. La poesía nos vuelve más amistoso con nosotros también, con nosotros mismos. Sí, nos reconciliamos un poco más a través de lo que escribimos. Esa bendición que vos decías que llega a algunos y a otros no, en realidad se hace mucho más amplia para
para la persona. Bueno, una vocación es una fatalidad, ¿no? Puesto que uno no la elige, sino que es elegido por ella, sería más exacto decir no que uno tiene una vocación, sino que la vocación lo tiene a uno. Uno está atrapado por ella, está a su servicio, es una fatalidad. Y vaya a saber si en algún momento de la vida no hubiéramos preferido no tenerla. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el deleite de elegir. A mí me hubiera gustado, en la época en que yo era un adolescente y me sentaba en torno a una mesa con mis amigos, surgía el tema de siguiente, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, a mí me gustaría ser ingeniero, a mí me gustaría ser antropólogo, ¿a vos qué te gustaría? Yo no sé, yo siempre quise escribir, nunca elegí en sentido estricto un camino, todo lo que hice fue alrededor de la decisión de escribir. Todo, absolutamente todo. Esa vocación que se me impuso como indispensable y me sostuvo y me sostiene hasta hoy, hizo de mí un hombre que sabía a qué debía obedecer. Vos en este libro que pudimos publicar, El ensayo en el espejo y otras celebraciones para Suma Poética, yo estaba releyendo la carta de Borges. ¿Cómo la carta que yo le escribí? La idea que vos le escribís, sí. Mira, yo estaba en un avión, lo recuerdo. Una carta a Borges. Él había muerto ese mismo año. Y estás diciendo algo justamente para redondear el tema que me acabas de decir. Sí, es que efectivamente yo estaba en un avión, volaba en ese momento hacia San Pablo y recuerdo que él había muerto hacía unos días y yo estaba releyendo el Aleph. Y cuando terminé de leerlo, tuve la necesidad de escribirle y surgió el borrador de lo que después fue este ensayo, carta a un viejo poeta. Sí. Yo ese ensayo, primero nació como el borrador de una carta, posteriormente lo corregí hasta volverlo a decentarlo, digamos, y volverlo más presentable. Pero efectivamente es una carta en la que yo trato de decirle a él por qué él, a diferencia de todos nosotros, es mortal y no inmortal. Y él es mortal porque solo lo excepcional vive una vez. Mientras que los que no somos capaces de contar con un talento como el suyo, aunque tengamos una vocación tan intensa como la suya, somos muchos y nos sucedemos generacionalmente. La poesía vive a través de muchos de nosotros y a través de muchas generaciones, pero alcanzar el nivel expresivo que Borges alcanzó es algo excepcional. Y lo vuelve eso irrepetible. Es incierto saber si algún día habrá otro Jorge Luis Borges, pero sí, en cambio, es cierto que habrá siempre quienes amemos la poesía y reivindiquemos su fecundidad. Es realmente un placer recordarlo, renovarlo, refundar su palabra. Eso quise yo recordar en ese ensayo. A mí me gustaría saber cuándo Santiago cuándo escribe un poema o comienza con líneas poéticas y no en un ensayo, por ejemplo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, mira, yo creo, y vos lo sabés por tu experiencia también, que los géneros, sea cuales fueran, un ensayo, un poema, un artículo, un cuento, nacen súbitamente. Nosotros somos sorprendidos por una idea que se presenta como simiente en nosotros. Una palabra, dos, una oración, una pequeña idea, surgen en nosotros, digamos, sin diferencia genérica. Uno advierte que está ante la posibilidad de un poema o la posibilidad de un ensayo o la posibilidad de un cuento. Y esa simiente va creciendo a medida que convivimos con ella, nos va interrogando nosotros a ella, y así a lo largo de los días y en esos cuadernitos que nos acompañan íntimamente en un bolsillo. Sí, anotaciones. Anotamos y anotamos hasta que un día, como decía Bioy Casares, nadie advierte lo mucho que trabajamos para construir ese texto que parece espontáneo. ¿Y cómo se reúne el hombre? ¿Cómo es un hombre reunido en esta fantástica obra? ¿Reunido por qué? Porque cada libro es simultáneamente un fragmento y una totalidad del poeta. El poeta está representado e insinuado
como conjunto posible por cada libro y por cada poema. En este libro yo reuní lo que estaba disperso. Es exactamente lo que pienso. Los libros son como ciclos de nuestras vidas. Así es. Reunir esos ciclos, paradójicamente, es a la vez no totalizar una presencia, pero sí en todo caso lograr la convergencia de aquellos fragmentos que complementados insinúan una totalidad sin constituirla plenamente. Uno es fundamentalmente un inconcluso. Cuando uno publica un libro o se publica un libro que reúne todo lo que hemos escrito y difundido hasta ese momento, acercamos insinuaciones de un conjunto posible. Por eso lo llamé Hombre Reunido. Las peras me gustaron desde siempre, pero no siempre las amé del mismo modo. En la infancia las comía envuelto en el fulgor de los días infinitos y bañadas por el agua fresca de la siesta. Las disfruté siendo joven con idéntica avidez, pero mis ojos ya no las veían, cegados por el sueño de atrapar la realidad en un concepto. Ahora ya no hay días infinitos, ni creo ya en la plenitud de los conceptos. Ahora hay peras, nada más que peras. Misteriosas peras solamente. Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar una canción. Los poetas tienen esa casi bendición de ser testigos de una época, y la propuesta nuestra es mirarlos a los ojos, leerlos y permitir que nos lean, y por esta razón lo hemos invitado al maestro de los maestros, el poeta, querido poeta, amigo, Antonio Requeni, quien nos va a introducir casi en su propia biblioteca, que es la Biblioteca de los Maestros. Antonio Requeni es académico, periodista y altísimo poeta, con una voz propia, singular, muy apreciada por todos nosotros, y nos damos la mano. Así vamos a comenzar con esta nueva presencia de la ciudad de los poetas. Bueno, pero para empezar quiero decirte que yo no soy un maestro. Sí, voy a hablar de los maestros. Yo soy siempre un alumno, un aprendiz de poeta. Bueno, esa humildad que te caracteriza. Bueno, y quedamos en hablar de los maestros de la poesía argentina. La poesía argentina ha sido pródiga en grandes poetas, sobre todo los poetas de la primera mitad del siglo XX. Así como en España hubo un siglo de oro, que en realidad abarcó un siglo y medio, porque fue el siglo XVI y parte del XVII, la Argentina tuvo su medio siglo de oro, Qué bueno. que es el que va del 900 a 1950, ¿no? Empieza con los poetas de la primera década, que son nada menos que Lugones, Almafuerte, Carriego, Enrique Banch. Sigue con otros poetas como Alfonsina Storni, la primera mujer que se destaca en la poesía argentina, Fernández Moreno, un poeta tan tierno, tan querible, el creador del sencillismo. Y después la gran generación, que es la generación de Borges. ¿Y qué pasó con Borges? Y bueno, Borges en realidad, cuando llega Borges, que... la muy merecida fama y el brillo de Borges en realidad opacó
a muchos compañeros de generación, muchos grandes poetas de esa misma época, de la misma edad más o menos de Borges, que son los que nacieron a fines del siglo XIX, principios del XX, y que han sido grandes poetas y muchos de ellos están olvidados o semi-olvidados, ¿no? ¿Se opacó porque se sintieron intimidados o porque los han dejado un poco? Los opacó, digamos, en el conocimiento del público. El público hoy conoce, no hay nadie que desconozca a Borges, pero hay muchos que desconocen a Ana Lerroux, a Francisco Luis Bernardes, o Molinari, o Marechal, o Rega Molina, poetas, grandes poetas de esa generación. Y después los poetas que vinieron después de esa generación, que fue una generación brillante, que son los poetas llamados del 40, los que empiezan a publicar en los años 40, que bueno, son Olga Orozco, Enrique Molina, Horacio Armani, Benarose, también grandes poetas continuadores de esa generación. Y a vos el periodismo también, estaba pensando, por lo menos el periodismo de tu tiempo, ¿no? Porque Bueno, no yo sé fui ahora, periodista pero... y te diré que muchos de estos poetas que hablamos, maestros, los que fueron maestros, fueron también periodistas. Porque los poetas por lo general en esa época se formaban, González Tuñón, en crítica, por ejemplo, se formaron muchos poetas, en crítica en el mundo. En el mundo trabajaban Noalé Roslo, Mastronardi, Francisco Luis Bernardes, Rega Molina, Roberto Ledesma. Hoy en el periodismo no hay tantos poetas, hay periodistas que pasan después a la literatura, pero no que vienen de la literatura, vienen de las escuelas del Fernández periodismo. Díaz, por ejemplo. Claro. Fernández Díaz, Claro. que es académico. Claro. Sí, hay. Pero en aquella época, bueno, era una forma de ganarse la vida, porque en realidad el poeta no sabe hacer muchas cosas, entonces sabe nada más que escribir. Sabe, Y bueno, sabe tomar el milagro de la palabra, de la sí, palabra, sabe de la escribir, bella. y entonces, bueno, se adapta al periodismo, escribe en el periodismo.